espacio ultraterrestre ya no es solamente un tema de los estados, sino que distintas empresas privadas también se han dedicado precisamente, han dedicado mucha inversión a tener presencia en el cosmos, a tener presencia en el espacio. Lo hemos visto con Elon Musk, con SpaceX, pero también Jeff Bezos tiene algunas iniciativas y Richard Branson. Son los tres principales empresarios que han buscado precisamente interés económico en el espacio. Es parte de lo que también analizaremos en esta conversación con Luis Alejandro Ruiz, periodista especializado en asuntos internacionales, en geopolítica, periodista de Guacamaya. Y Luis Alejandro, estábamos conversando precisamente en el segmento anterior cómo esa distensión, ese pacifismo que estaba alrededor precisamente de la conquista del espacio ultraterrestre está llegando a su fin. Las potencias están poniendo cada vez más atención en un espacio en el que buscan consolidarse geopolíticamente. Y bueno, también hay empresas privadas que están haciendo lo propio, quizás no desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista económico, comercial. Vemos quizás la iniciativa más grande, SpaceX, de Elon Musk, pero que también esta iniciativa ha conducido o ha cambiado quizás la dirección de Estados Unidos en sus objetivos espaciales, ¿no? Bueno, hay un tema muy importante con SpaceX, porque en teoría es la empresa subcontratada para, digamos, hacerse cargo de lo que va a quedar de la Estación Espacial Internacional cuando ya caduque su vida útil en menos de un año. Entonces, como que esa relación entre Musk y Trump, como está bastante debilitada en Estados Unidos y en el mundo, ha generado como que mucha preocupación, porque ¿qué va a pasar con lo que queda de la estación espacial, ¿no? SpaceX iba a hacer cargo de esos restos, ¿qué va a pasar con eso? Eso tiene unas implicaciones por qué dárselo a una empresa privada. O sea, eso se ha debatido mucho en la economía espacial sostenible y como que muchas de estas empresas también van a tener que empezar a ver, o los países van a tener que ver qué va a pasar con los impuestos, qué va a pasar con el dinero que van a generar estas empresas, cómo los estados se van a hacer cargo de eso y cómo van a trabajar el tema de la basura espacial y de todo este tipo de componentes que puede afectar el ecosistema humano también. En este sentido, esto también hace más apremiante la necesidad de una legislación que esté adaptada a los nuevos tiempos, no solamente desde el punto de vista estatal, sino también para regular estas empresas privadas, ¿no? Sí, eso es una conversación que evidentemente se tiene todos los días en Viena, en la UNOSA, porque la ONU está exigiendo que haya mayores regulaciones o existan mecanismos claros de como Rusia lo entienden y por eso están prestando atención aquí. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tiene su principal puerto espacial en la Guayana Francesa, no lo tienen en Europa, precisamente por eso, porque las condiciones geográficas son favorables. Y Venezuela podría, eventualmente, si así se piensa, aprovechar esta potencialidad tan importante que podría, básicamente, transformar buena parte del sur del país. Y, evidentemente, por muchas razones, o sea, desde que Venezuela no sufre ni huracanes ni tormentas fuertes, eso ayuda muchísimo a que no haya problemas con la operatividad y también por su salida al Mar Caribe. Eso evita cualquier riesgo en caso de que un cohete o un satélite se caiga, puede caer en el mar, no va a caer sobre población civil como puede ocurrir en otras partes del mundo. ¿Conoce sobre cómo está el estatus de estas iniciativas que ha tenido Venezuela con el satélite Simón Bolívar? ¿Cómo está esto en la actualidad? Bueno, la información no es muy amplia, hay que decirlo, pero Venezuela todavía está bastante crudo en lo que tiene que ver con esto, porque para el potencial que tiene, insisto, igual, eso pasa con América Latina en general, pero es algo que debería prestársele mucha más atención porque puede representar en el futuro una fuente de ingresos importantes. Yo creo que la Academia Venezolana debe realizar estudios para ir valorando la factibilidad no solamente de que Venezuela ya esté dentro de algunas alianzas espaciales, sino cómo se puede aprovechar eso económicamente. O sea, por ejemplo, la FAO el año pasado lanzó un documento que es muy interesante. En, digamos, la batalla geopolítica en el espacio ultraterrestre, por supuesto también en esta ecuación entra el asunto del Ártico, porque muchas potencias buscan precisamente la militarización del espacio ultraterrestre para tener control en una región que en muy poco tiempo, en los próximos años, va a ser clave o ya está siendo clave por el asunto del deshielo, para las rutas comerciales y marítimas, para cortar esas rutas. De hecho, lo hemos analizado aquí, la importancia del Ártico y la importancia precisamente de dominar el espacio ultraterrestre sobre esta zona que es de un valor geopolítico tan amplio, ¿no? Sí, ahí hay un tema que es por lo que vamos, Estados Unidos lo ha insinuado mucho con Groenlandia. O sea, Groenlandia es una gran torre básicamente que puede tener cualquier país para cuidar todo lo que ocurre en el mar del Norte, ¿no? Y también es una zona desde donde Estados Unidos monitorea muchos de sus satélites espaciales. ¿Por qué? Porque hay grandes reservas de petróleo y de gas
que con actividad satelital evidentemente van a poder servir para explotarlas. Claro, también tenemos allí una situación de geopolítica muy compleja, porque Rusia también está emprendiendo una militarización importante del Ártico por todas las tensiones geopolíticas que ya conocemos, y también porque Rusia no está en los principales organismos multilaterales en este momento para discutir sobre esos temas, porque fue suspendida después del 2022. La mayor parte, el mayor territorio Rusia del Ártico. concentra la mayor parte del territorio del Ártico, y Estados Unidos, las insinuaciones de Trump hacia Canadá y Groenlandia tienen que ver con eso, porque es la única forma de equipararse. Estados Unidos es el único acceso que tiene hoy en día es Alaska. Entonces, allí también es como que cómo no se queda atrás Estados Unidos en esa competencia geopolítica, pero también cómo Rusia y Estados Unidos pueden estar rivalizando. Hoy en día hay presencia militar de la OTAN, por ejemplo, a través de Noruega, a través de todo Groenlandia, incluso también de Islandia, porque hay un monitoreo importante también porque Rusia está respondiendo de la misma forma, está también teniendo una presencia militar relevante. Y a países como China, por ejemplo, le interesa mucho esa ruta porque evidentemente representa una alternativa para movilizar su comercio, reducir días de viaje, por ejemplo, hasta Europa, y bueno, eso va a agilizar los costos, va a reducir costos de transporte y genera una cantidad de oportunidades económicas bastante importantes en un momento de mucha hostilidad geopolítica, sobre todo en el Mar Índico y toda esta parte del sur de Asia. Ciertamente allí las grandes potencias están en contienda y ahí ven ustedes, amigos, cómo se va tejiendo la realidad geopolítica, el espacio ultraterrestre que no está divorciado para nada del mapa geopolítico terrestre. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Luis Alejandro, él es periodista especializado en asuntos internacionales y geopolíticos, periodista de Guacamaya, y al regreso vamos a seguir tratando otros temas. Puntualmente vamos a hablar un poco del tema nuclear, que también, por supuesto, nos interesa. Es un tema álgido también para las conversaciones de lo que ocurre en el sistema internacional. Hacemos pausa y ya regresamos.